Luego le editamos, ¿no? Ok, buenos días. Mil disculpas, vamos a empezar nuevamente un problema técnico de grabación. Hoy es jueves 02 de julio, son las 9:30 de la mañana y prácticamente estamos realizando esta sesión virtual sobre el tema número 3, la práctica de sistemas de inyección diésel mecánicos, exactamente el diagnóstico, mantenimiento y verificaciones en una bomba de inyección lineal. Vamos a trabajar para el caso con una bomba de inyección lineal de 4 elementos. Les presento, pues, en este caso, David Morocho, va a apoyarnos también Edison Hidrobo y David Pulgarín. En este caso, pues, Daniel Crespo nos está ayudando en lo que sería el manejo del recurso de grabación. Bien, vengamos por acá, le pido por favor Edison Hidrobo tenga la bondad las indicaciones del procedimiento de la rúbrica. Procedimiento. Identificar las características del material asignado. Serie y código de bomba, tipo de bomba lineal, tipo de regulador, tipo de variador, etc. Receptar y organizar los equipos y herramientas. Establecer y registrar las especificaciones de la placa de identificación de la bomba. Comprobar el estado externo de los elementos o grupos funcionales de la bomba. Analizar la teoría estudiada en el texto guía sobre el procedimiento de despieces y comprobación de cada componente interno de una bomba de inyección mecánica lineal. Verificar los componentes del variador de avance, verificar los componentes de inyección a alta presión, verificar los componentes de la carcasa, verificar la capacidad, vuelvo radial y los alojamientos de la carcasa, verificar la deformación de la barra de levas y excentricidad, verificar todos y cada uno de los elementos en función de los elementos, rodillo, taqué y resortes de recuperación. Verificar el conjunto regulador y sus partes internas. Realizar la ficha de datos de comprobación y verificar de una bomba de inyección lineal. Analizar y comparar con los datos específicos dados, los datos obtenidos, describir resultados y conclusiones. Establecer brevemente el proceso necesario o recomendado para la remediación, corrección para optimizar valores de prueba obtenidos. Elaborar su informe escrito como un documento Word con gráficos, ilustraciones o imágenes de las actividades cumplidas y enviarlos a la carpeta del aula virtual. Informe prácticas número 3, correspondientes con el nombre y apellido de la práctica. Considere referencias bibliográficas, citas, etc. Okay. Gracias, Edison. Entonces, una vez está claro, vamos a hacer primero la identificación. Para ello, se ha preparado previamente un material. Este material la bomba de inyección tiene una relación de transmisión igual que la barra de levas con respecto al cigüeñal. Es decir, funciona una relación 2-1. La barra de levas gira a la mitad de lo que gira el piñón de cigüeñal. Cuando el piñón de cigüeñal da una vuelta, la barra de levas recién da media vuelta. Cuando el piñón de cigüeñal da 2 vueltas, la barra de levas recién da una vuelta. Esto es por la lógica de que el cigüeñal, al girar 720 grados, 2 vueltas, recién la barra de levas ha accionado las 8 válvulas del motor. Si la bomba de inyección trabaja con ese principio, significa igualmente que cuando el cigüeñal ha dado 2 vueltas, en esas 2 vueltas la bomba de inyección recién ha dado una vuelta. Por tanto, en una vuelta deben generarse los 4 impulsos de inyección. Es lógico. Ahora, siendo un piñón, esto significa que no va a entrar en cualquier posición, tiene que entrar sincronizado. Para la sincronización, vamos a ver de acá, hay una señal de referencia que la podemos acercar y verificar aquí. Ustedes van a ver que hay el diente B y el diente B, no sé si lo podemos ver. Eso significa propiamente que en ese punto debe enganchar
el piñón loco de la distribución de este motor. Va a haber un piñón que tenga un solo diente con la marca B. Ahí le debemos hacer sincronizar. Si no lo hacemos en eso, el motor probablemente falle o, más aún, ni siquiera se prenda. La bomba tiene que ir sincronizada con el sistema de distribución, con el cigüeñal, con la barra de levas, y para ello utilizan el cigüeñal, un piñón aquí, un piñón loco para este, y ese piñón loco alimenta la barra de levas. Es decir, el piñón loco tiene tres señas. A con A de cigüeñal, B con la bomba de inyección y C con C con la barra de levas. Entonces, es muy fácil armar la distribución. No obstante, hay problemas de sincronización cuando alguien saca la bomba y por obvias razones se salta un diente para positivo o negativo y eso significa una falla del motor. Si cometer el error de no colocar en la posición exacta, el motor ni siquiera se va a encender. Eso es gravísimo, ¿no? Ahora, una vez que está ahí sincronizado, otra cosa es el punto de inyección. Para ello, ustedes van a ver que la sujeción de la bomba no es sujeta al bloque con un agujero exacto, sino que es un ojo chino, es un lóbulo. Por ello, en este lóbulo vamos a ver una señal de referencia. Esta señal está muy superior. Puedo poner el cigüeñal en 10, 12, hasta 20 grados, dependiendo del motor. 20 grados antes del punto muerto superior según las señales y referencias de la polea del cigüeñal. Y en este instante, obviamente, ¿esto qué va a suceder? Aflojo y le voy a recorrer, sea para la izquierda, para la derecha. Hay que entender que me refiero, viéndole de frente a la carcasa, moverle hacia mi derecha o hacia mi izquierda. Por eso tenemos estos ojos chinos o lóbulos. Ahora, ¿cuánto mover y en qué dirección mover? Por eso nos dice, identifiquemos el tipo de bomba. Para ello vamos a relacionarnos con esta, préstame un poquito de wifi, con con esta plaquita de aquí. Y entonces, ponemos un esferito tal vez, un señalador. Bien, voy a referirme a algo finito. Me gustaría para poder señalizar, pero bueno, es muy grueso. Y ya. Vamos a ir señalando. Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a notar lo siguiente. Esta es una bomba, obviamente, de inyección diésel y marca Diesel Kiki. Esta marca a la fecha ha desaparecido, ha sido absorbida por la Bosch. Diesel Kiki ya no se fabrica como tal. No obstante, Bosch la mantiene porque es una patente japonesa de la ciudad de Tokio, su fabricación. Tenemos el número de serie de la bomba, 1451906, y continúa con este código alfanumérico. ¿Qué significa? Vamos a ver aquí el número 40, 66, 38, 41. Bien. No obstante, ¿qué es lo que realmente nos debe interesar? Es lo que tenemos acá. Mucho más legible, pero para este caso dice 70C32. Y luego vamos a encontrar 1RS. No sé si podemos notar y le hacemos un zoom. Aquí me dice RS. Cuando vienen las letras RS, RL o RN, RD, son señas de que el giro es righter, hasta la derecha. Viendo de frente esta bomba, entonces se comporta de esta manera. El piñón va a girar horario y va a ser el orden 1 a los 90 grados del 3, a los 90 grados del 4 y a los 90 grados del 2. ¿Se comprendió? Esta bomba me dice RS. ¿Qué significa RS? De giro derecho. Puede venir RN, RD o RS. ¿Qué pasa cuando no viene R y viene la letra L? L hace referencia al giro izquierdo. Igualmente vamos a ver LN, LD, LS. Ahora, sigo. Aparte de ello me dice la serie del elemento y una marca que vamos a ver, el NPT08, que hace referencia a la serie del variador, del regulador centrífugo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, me dice el número del elemento, me dice el sentido de giro, me dice las revoluciones máximas a las que gira. Aquí vemos 2000.
Entonces, como ven hasta ahí, hemos identificado una bombita de inyección lineal. Veamos los elementos externos. Ya hemos hablado del variador de avance. Aquí le vemos ya la bombita de alimentación, la que ya nos hemos familiarizado, con su émbolo de cebado, el mismo que en su momento. Este se puede enroscar, ¿no es cierto? Le sacamos para poder ver los elementos interiores, que ya ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Y este es el émbolo de trabajo. Propiamente, aquí esto debería deshacerse. Ahí está. Como ustedes pueden ver, este émbolo trabaja de esta forma. No obstante, si empezamos a ver, los daños del émbolo están aquí. Noten ustedes la zona de desgaste. Esta es la razón por la cual este émbolo tiene que sustituirse. Viene en sustitución. Ponemos al costado. ¿Qué más? La bomba con la presencia del alojamiento de los dos racores para las válvulas, la cañería de lubricación, y esto es lo que se conoce con el nombre del cuerpo de la bomba. En el cuerpo de la bomba habíamos divisado tres secciones. La cámara de alimentación de diésel, porque aquí está el racor, el neplo y el prefiltro. Si lo saco con cuidado, voy a encontrar las arandelas de sello. Dije con cuidado y parecía adrede. Arandelas de cobre para sellar de lado y lado la cañería, pero lo importante es esto, un prefiltro. Este prefiltro es removible con un desarmador y como ven es un filtro de malla. Así es que hasta el último, la bomba es alimentada con diésel purificado. Entonces, recuerden que había un prefiltro aquí, había uno en el tanque, había aquí a la entrada, y luego de ello, aquí teníamos el filtrado principal, ¿no es cierto? Sigo. Vemos las válvulas de purga. Para este caso y modelo un poco antiguo, muy antiguo diría yo, tenemos dos válvulas de purga. Normalmente va ubicado en la parte final. Si el diésel entra por aquí, esta es la cámara de diésel, como ustedes pueden ver, esta es la cámara de alimentación de diésel, el aire siempre se va a ubicar al fondo, entonces lo correcto es tener el purgador acá. No obstante, había algunos que permitían tener una purga aquí para purgar el aire que viene del filtro y hacer más rápido el purgado de la cámara. Así de simple. Ahora, hemos retirado la tapa de inspección. La tapa de inspección justamente para poder inspeccionar los elementos de inyección. Vean, la barra de levas que está aquí y que tiene un orden de inyección 1, 3, le vemos aquí, 4 y 2. Vamos de nuevo. 1, a los 90 grados sube el 3, 4 y 2. Como ven, es el orden de inyección. Gracias a saber esta situación, podemos identificar el orden de inyección. ¿Por qué? Porque podemos conectar también al revés las cañerías. Muy difícil, pero puede ocurrir. Ahora, dentro de estos términos, vamos a ver. Si yo tengo que el elemento sube, es porque se topa con una leva de la barra de levas, que se llama la etapa de impulsión, y sube este elemento que se llama un rodillo. ¿Por qué es un rodillo? Porque lógicamente si no hubiera fricción, como la vemos aquí, esto genera esta avería, el desgaste de la pista de la leva. Este rodillo tiene una tuerca de calibración que es para la calibración de la bomba, que eso lo haremos en el banco, la práctica número 4. Y tiene un resorte de recuperación. ¿Para qué? Para que una vez que pase la leva, pues simplemente caiga el resorte. Luego de esto vamos a ver aquí el elemento. Directamente vemos el elemento de inyección en la parte interior. Aquí está la canal sesgada y que está en contacto con la canal de alimentación de diésel, que es esta de aquí. Luego de ello, vamos a ver la válvula de presión, el casquillo y el racor. Quiero que estos elementos los vayan a identificar con los chicos allá. David Pulgarín va a indicarles allá. Sigan, por favor. Todos estos elementos. ¿Dónde está el variador? Bueno, aquí tenemos el rodillo que está en contacto con cada una de las levas dependiendo del orden de encendido. Tenemos los elementos de inyección. Tenemos también las cremalleras para para el respectivo movimiento de la rampa sesgada. Aquí podemos observar la cremallera.
Y finalmente tenemos el sacoche de inyección. Y acá las bridas de sujeción. Aquí podemos observar, está el cuerpo de la bomba, tenemos retirada la tapa de inspección y podemos observar internamente cómo es. Aquí van asentados todo el elemento de inyección. Aquí irá la cremallera, en esta parte de aquí. Aquí al igual irán las coronas de la cremallera. Y en esta posición irá también la bomba de alimentación. Tenemos la tapa trasera del regulador centrífugo. Y eso sería. Y en esta parte sería el variador de avance, con su respectivo engrane. Bien, pues. ¿Se reconoció cada uno de los elementos? Bien, acá. Entonces, hasta ahí hemos reconocido la barra de levas, ¿ya? El elemento impulsor o rodillo, la calibración, el resorte de recuperación, el elemento que viene por dentro, que ahí debe estar más fácil, le mostraron el elemento. Sí. Ya. Y luego la válvula de sobrepresión. Bueno, luego vamos a ir viendo, ¿no? Pero por lo pronto para ir reconociendo aquí y allá. Las boquillas y la válvula con su resorte. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La tapa de inspección, ya la pusieron. Y nos vamos a la tercera parte de esta bombilla. La tercera de esta parte de esta bomba es precisamente el conjunto del regulador. ¿A qué hace referencia? A regular las revoluciones del motor. El regulador, recuerden que cumple las funciones de estabilizar el ralentí, de estabilizar, es decir, mínimas revoluciones, estabilizar media carga y estabilizar altas revoluciones. En reguladores de este tipo de bombas pequeñas, normalmente solo regulaban ralentí y altas. En las bombas más grandes se denominaban reguladores de todo régimen, porque en toda revolución le mantenían constante y estable al motor. Así ustedes pueden notar, por ejemplo, un motor diésel pequeño, se daba casos que el motor se mantenía inestable, o sea, el ralentí no era exacto, o en su momento era exacto en ralentí, pero en medias revoluciones ya fallaba un poquito. Y en altas se mantenía con una cierta vibración, si es que no estaba en buen estado. Eso es porque regulaba solo el ralentí y en altas. Pero en los motores grandes ya se necesitaba una regulación todo régimen. Los más ideales fueron los reguladores centrífugos, cuya designación son para las letras RQ. Cuando hablo de un regulador de todo régimen, me refiero a la serie de reguladores RQ y la variante RQB. Entonces, son los dos diseños que históricamente pues dieron muy buen resultado y mantenían una estabilidad de funcionamiento del motor en todo régimen. Usted aceleraba a 1000 revoluciones, el motor era muy estable, sin vibraciones, sin atrancaderos ni traqueteos. Y así, en altas, cumplen una función. En altas, cumplen la función de cortar el máximo aceleración del motor. Es por seguridad, porque como hemos visto, la bomba tranquilamente puede generar a 2000 revoluciones su funcionamiento. Eso significa que si cogemos la relación, el cigüeñal puede girar hasta 4000 revoluciones. Normalmente los motores diésel tienen un régimen entre 2500 y 3500 revoluciones máximo, pero esta bomba puede funcionar hasta 4000. Por ende, ¿qué significa? Que a 3500 el regulador corta, es decir, deja de inyectar, para evitar daños al motor y que se sobre revolucione, porque es muy fácil que un motor diésel progresivamente siga girando, acelerándose cada vez más. Y como es un sistema mecánico, si la bomba gira más, aporta más diésel. Si aporta más diésel, suben las revoluciones del motor. Suben las revoluciones del motor, la bomba gira más y así sucesivamente, infinitamente, hasta que puede causar un grave accidente que es el desboque del motor, el sobre revolucionamiento del motor. Entonces, ¿quién se encarga de proteger el motor? El regulador. Este regulador entonces controla máximas revoluciones con el corte de inyección.
Y en mínimas, ¿qué hace en mínimas? En mínimas se denomina para que controle el mínimo giro del motor. Este motor diésel, todos en general, tienen una capacidad de funcionar a tan bajas revoluciones como por ejemplo el hecho de tener un ralentí hasta de 400 revoluciones. Recuerden que el motor de gasolina, por la inercia que tiene que conllevar, necesita mínimo 650 RPM. Lo ideal es 700, 750, y en los motores modernos, por tanto elemento que arrastra, dígase compresor del aire acondicionado, bomba de la dirección hidráulica, etcétera, necesita tener 900 revoluciones como mínimo. En cambio que un motor diésel, debido al torque que tiene, pues basta que gire lentamente y tiene mucha inercia. Si este motor, hablando que puede llegar a 400 revoluciones, un mínimo, y eso es ideal, porque el motor funciona suave, no consume combustible, es muy estable, se desgasta menos, etcétera, etcétera. En esos términos, si es que el ralentí es 400, podemos hablar de 450 y hasta máximo de 500, es decir, un ralentí muy bajo comparativamente al del motor de gasolina. Siendo ese el caso, con 400 revoluciones por minuto, ¿quién le mantiene 400 acelerados sin que el conductor toque el acelerador? Es el regulador. El regulador entonces controla la aceleración para que se mantenga en 400 revoluciones y no se apague el motor. Sería peligrosísimo. Imaginémonos que rato menos pensado, yo llego a un semáforo, quiero frenar y total el motor se apaga porque deja de acelerar. Y obviamente se endurece el pedal del freno, que deja de funcionar el hidrovac para el caso de los vehículos. ¿Qué hace el regulador? Entonces controla revoluciones mínimas y revoluciones máximas. Este es un regulador de mínimas y de máximas, pero hay los de todo régimen, que repito, hemos dicho que se denomina con las siglas RQ, RQB, y hay el RQS y RQL, que son dos variantes por el sistema neumático, que es el que quiero tratar. Los dos, RQ y RQB, son mecánicos, centrífugos. Este sistema de bomba pequeña de diésel Kiki utiliza un regulador neumático. ¿Qué significa? Que tiene una membranita, y si le vemos aquí, esta membranita, ¿qué está haciendo? Está controlando la cremallera, y vean ustedes cómo mueve los sectores dentados y por ende mueve al elemento. Voy a ponerles una posición en la que se vea el elemento. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver este elemento. ¿Y qué pasa con el elemento cuando propiamente se mueve el sector dentado? Y ahora el acelerador, que es este de aquí, el acelerador controla la cremallera y a los sectores dentados y el giro del elemento. Y a su vez, el regulador también controla la cremallera, es decir, la aceleración, el movimiento de los elementos para darme más o menos caudal es controlado por dos formas, por el regulador y por el acelerador. Veámosle acá. ¿Dónde está la cremallera? En este caso, veamos con David. Aquí me encuentro la cremallera. La cremallera va unida a estas ranuras, a estos sectores dentados que van a mover o van a hacer girar los elementos. Aquí le podemos ver que tiene 4 secciones y podemos sacarle uno de los, ya desarmemos uno de ellos y podemos ver que esto va así. Explique, por favor. Justo en la mitad. Esto va así. Entonces, a la medida que gira, esto le hace mover así o le hace mover así. Perfecto. Cuando gira. La cremallera al sector. Y el sector tiene una muesca que en cambio agarra al soporte del elemento. Vamos a ver aquí. Lo vamos a desbaratar y esto va de esta manera. Vamos a notar que esto va a entrar en esta posición. Como ustedes pueden ver, propiamente, cuando esto se mueva, de esta manera, va a moverse el sector y va a moverse el elemento. ¿Cuál es la manera correcta de armar? Si es que esto va a ir en esta posición, el número, van a ver que el elemento tiene un número. No sé si podemos apegarlo. Tal vez alguien tiene un celular con luz. ¿Se puede ver o no? Ahí se Sí, ve. ¿no es cierto? Y si le vemos del otro lado, ahí tiene, ¿qué está ahí? Una designación. ¿Se ven? Es muy distinto, ¿no? Número
a esta designación. Muchas veces no tenemos nada. Entonces, ¿qué sucede? Esto tiene que armarse en esta posición, con el número hacia el que arma, hacia la tapa de inspección. Entonces, ¿cómo va esto? Si le armáramos, esto iría de esta forma. Vamos aquí, justamente. Esto va a ir ahí. Y vean ustedes. Luego de ello, podemos ver esta situación. Coloquémosle, por favor, hagámosle clic. Primero le metemos ahí, totalmente a tope. Bonitamente y métale de abajo hacia arriba. No, sáquele la cremallera. Sí, sáquele la cremallera. Póngale a tope a un lado, y métale. Céntrale bonitamente. Al revés. No, estamos poniendo al revés. Esto es ¿Así? esto, así es. Claro. Ya, ahí métele la cremallera, amiguito. Un tope, entonces sí la cremallera. Ya. Ya le engargantar. Ya iría Levantándole un poquito y muévale por favor para que se aprecie el movimiento. Listo. Lado a lado. ¿Se ve? Tiene que aplastarle, ¿no? Si no, no tocan los dientes. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? Si notamos el elemento que viene en la parte inferior, ¿Es esto? este elemento pues se movería de esta forma. Y como ven, la canal queda vista hacia nosotros, esta canal de alimentación. Sáquele, por favor. Bien, hasta ahí entonces el elemento iría con mucho cuidado en esta posición. ¿Cierto? Con la canal yendo para atrás. Sáquele, por favor, sin que se raye el elemento. Y lo volvemos a colocar. El elemento hace referencia al conjunto del cilindro con esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Vemos ahí. Y vean ustedes, ahí está la canal de carga. ¿Se ve o no se ve? Esto obviamente es lo que va a ir colocado en esta partecita directamente dentro del conjunto. Por favor. Dentro del conjunto de fijación. ¿Esto? Teniendo en cuenta que cuando se mueva voy a tener este movimiento. Bien, sigo. En la parte superior vamos a encontrar las válvulas. Las válvulas van colocadas de esta forma, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Y en esta zona, en la parte de aquí, tenemos los resortes con las boquillas. Que es esto de aquí. Entonces, este resorte, por ejemplo, está malogrado. Esto va de esta forma. Y a su vez, lo que hace el muelle es mantenerle sellando por medio de una junta tórica de metal con metal a esta parte. ¿Dónde va esto? Pues esto va, parémosle por favor el cuerpo. Esto va de esta manera. Ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a identificarle acá. Bien, regresemos entonces. Barra de levas, rodilla impulsor, calibración, resorte de recuperación, sector dentado y el sector dentado controlado por la cremallera. Y la cremallera debe controlar este elemento que no le veo que gira, probablemente está zafado en la parte interior. ¿Cierto? No le podemos apreciar otro porque ciertamente, vean. Ahora hablemos del elemento. El elemento va a tener dos movimientos. El uno es un movimiento ascendente-descendente que viene dado por la leva y por el rodillo, es decir, cuando la bomba, por ejemplo, vamos a ver cuando esta posición entra diésel por el orificio de carga que hemos visto y solo tenemos este volumen que se ubica directamente sobre la parte alta.
va a salir venciendo la presión de esta válvula, que hemos visto que tiene un resorte y que aquí va la boquilla. Cuando sube, ustedes ven que el diésel es expulsado hacia la cañería. ¿De qué depende la cantidad? De cuánto esté el elemento en la segunda posición. Entonces, el elemento tiene dos posiciones, dos movimientos. Un movimiento ascendente, descendente, y el segundo es un movimiento rotativo. El ascendente, descendente se llama la fase de carga y de inyección. Y cuánto inyecta depende, en cambio, de la posición radial, ¿no es cierto? ¿Quién controla la posición radial? La cremallera. La cremallera. ¿Quién le controla la cremallera? El acelerador y el regulador, que en este caso es un regulador neumático. ¿Qué le controla al regulador neumático? Entonces aquí vemos, aquí hay una manguerita de aire. Esta va conectada al múltiple de admisión y a medida que yo acelero voy a tener menos, ¿qué cosa? Menos vacío. Recuerden que en el motor diésel, cuando yo acelero, el vacío desaparece o disminuye. Pero cuando está en ralentí, el vacío es el máximo. En ese caso, vamos a entender qué es lo que sucede aquí. Suponiendo que estuviera funcionando en ralentí, bajas revoluciones. Igual, sea altas o bajas, siempre va a estar subiendo y bajando. Pero lo que va a cambiar entre bajas, medias y altas va a ser la posición del elemento, es decir, la cantidad de diésel que se va a inyectar. En ralentí, ¿qué es lo que sucede? Si hay mucho vacío, vean ustedes, tengo una cañería de vacío aquí y una cañería de vacío acá. El vacío va a ocasionar aquí que esta cremallera se jale, es decir, se acelere. Vean en ralentí. Le mantiene X valor de vacío, X posición de la cremallera, ralentí 400 RPM. Voy acelerando, ¿y qué sucede? El vacío disminuye aquí, y más bien se transforma acá ligeramente, un poco de vacío, y el muelle ayuda a que la membrana regrese para acá. ¿Por qué? Porque en cambio ahora es el conductor el que quiere acelerar. El conductor quiere llevar para acá, pero el regulador es una contrafuerza que le dice no aceleres tanto, le manda para acá. No sé si me entienden. Entonces, ¿cómo se comporta en medianas revoluciones? Cuando el conductor acelera, el regulador le dice deja de acelerar. Entonces es un equilibrio. El uno acelera, el otro baja. Pero en ralentí, el vacío, en cambio, ¿qué está haciendo? Como no estoy acelerando, el ralentí está controlando el regulador, y para este caso por vacío, y el regulador está manteniendo las revoluciones mínimas. ¿Qué pasa en altas? Yo acelero, como conductor digo, no, pues yo quiero irme rápido, acelero full, le llevo para allá la cremallera. No obstante, al no haber vacío y el vacío pasarse ligeramente acá, más lo del muelle, este dice, no aceleres tanto y evita que llegue a las 4000 revoluciones. No sé si se entiende, evitando el desboque del motor, por eso es muy fácil. Problemas. Se rompe la membrana, chao regulador. En el momento que se rompió la membrana, perdemos el efecto de regulación, se empieza a apagarse el ralentí, peligroso hemos dicho porque se queda sin control el motor, el vehículo, empieza a desbocar el motor, etcétera, etcétera, empieza a vibrar como los motores de competencia, se acelera, se desacelera, y eso seriamente es un problema. Busquemos el regulador acá, por favor, indique. Acá. Acá, David. Acá. ¿Dónde está y cómo funciona? El regulador va montado en la parte posterior de la carcasa, viéndole de frente a la bomba, y funciona de la misma manera que explicó el ingeniero. Funciona bueno, va a hacer la función de dos cosas para a los elementos. El regulador centrífugo le mueve los elementos de forma radial, y a su vez también el árbol de levas le va a mover de forma axial a los elementos. De esta manera, evitando el desboque del motor. Como ya explicó también el ingeniero, va a mantenerle en ralentí sin que se apague el motor, el regulador centrífugo, y a altas también va a evitar el desboque. Ya, la membrana va a tener a mínimas revoluciones, va a tener un vaciado máximo. Este va a evitar que el motor se apague. Usted ha visto los resortes de recuperación y aquí hay algo que es interesante.
Aquí vemos que este regulador va montado en el eje, préstame la cremallera, la barra de levas. Y en esta barra de levas, por una cuña que tiene, vamos a ver que centra aquí, entre esta pieza llamado tambor, tiene unas esferas, vean ustedes. Estas esferas hacen de una mezcla innovadora de este regulador. Vemos ahí un regulador centrífugo por esferas deslizantes. Cuando este gira, lo que yo voy a tener es propiamente, pues, un webcito, que estas esferas tienden a abrirse por la fuerza centrífuga, más o menos de esta forma. ¿Sí se entiende? Claro, no tanto como lo está pasando ahorita, pero tienden a abrirse. Y cuando dejo de acelerar, se van al centro. Esto se llama un principio centrífugo, masas que se desplazan centrífugamente dentro de este conjunto. ¿Y qué ocasiona eso? Obviamente ocasiona que cuando se desplacen estando aquí como un variador continuo, CVT, simplemente este cono haga que esta piecita se levante. Si yo transformo el movimiento de la fuerza centrífuga en desplazamiento axial, no sé si se entiende. Por ende, este regulador es neumático y también es centrífugo. No sé si lo podemos entender. Esto va de esta forma. Así. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí vamos a ver que existe la presencia de resortes. A ver, esto no es. Ya. Entonces, vamos a ver esta arandelas de aquí. Y ahí tenemos. Vean ustedes. Es así mismo, cuando este se desplaza, el muelle se comprime y cuando cesa la fuerza centrífuga, el muelle le regresa a su posición de retorno. Entonces, es un regulador mejorado. Es un regulador neumático, pero con un equilibrado centrífugo. Es decir, un doble regulador. Mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque, como digo, en esa generación de bombas tenían el problema que se malograba la membrana, se rompía y perdíamos el efecto de regulador. Entonces, acá le vemos el complemento. Vamos por acá. Si bien es cierto, este es neumático, pero viene apoyado con unas contrapesas centrífugas de aquí. Vean ustedes. Gírele, por favor, señor. Y van a ver el mismo efecto, solo que por, ahí nomás, por contrapeso centrífugo, ahí. A mayor número de revoluciones se desplaza y esto viene para acá, es decir, de esta forma. Y vean cómo controla la cremallera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la combinación neumática con un principio centrífugo montado en la cremallera. El neumático para el equilibrado y el centrífugo para el control directo de las revoluciones. Entonces, eso fue una muy buena invención y por supuesto los motores se volvieron más confiables. Hace muchos años era común hablar del empalamiento del motor o desboque del motor. Ya con estos mejoramientos técnicos de diseño, construcción de las bombas de inyección, prácticamente muy pocos motores se han desbocado. Se ha dado más bien los motores estacionarios, en donde a veces por el mismo ambiente donde están funcionando, dígase camaroneras, generadores, ambientes húmedos, estos elementos tienden a malograrse y como usted prende el generador o la bomba de agua y se va, queda solo funcionando, entonces muy importante el regulador. Pero las condiciones atmosféricas, climatológicas, de pronto la sal del mar, causaba daños y se empezaba a notar un daño, una aceleración, pero como estaba el motor aislado, botado, nadie lo controlaba, llegó un momento dado que se tendían a embalar y se generaban los daños. En los motores vehiculares eso ya no sucede porque apenas hay un fallo, ya el conductor mismo hace una característica notoria de denunciar al técnico para su mantenimiento. Bien, recapitulemos para terminar esta parte. Entonces, identificando lo que nos pide la rúbrica, el cuerpo de la bomba, el variador de avance, el regulador. El cuerpo de la bomba, tapa de infección, en el interior del cuerpo de la bomba, 3 secciones. Cámara de diésel, cámara de elementos y cámara de la barra o de lubricación.
La barra de levas que vamos a identificar tiene un giro positivo según la placa. Que la barra gira y es importante porque nos da el número, el orden de inyección. Que la barra impulsa a rodillos y los rodillos al elemento para su primer movimiento que es ascendente descendente. El segundo movimiento de la barra de los elementos es controlado por la cremallera. A la cremallera la controla el variador, el regulador y el acelerador, ¿no es cierto? Luego de ello, vemos que el elemento va encapsulado, es pistón cilindro y en la parte superior encontramos la válvula con su muelle de recuperación y sus boquillas donde conectamos las cañerías. Tenemos la válvula de purgado para sacar el aire de la cámara de diésel. No debe pasar jamás diésel a esa cámara, esto va seco, aquí no hay ni diésel ni aceite, y aquí hay solo aceite. Jamás debe pasar diésel al aceite, ni aceite al diésel, ni diésel al aceite, ¿cierto? Porque influiría en los caudales y en los niveles. La bomba de alimentación, la cañería de lubricación de aceite, la bomba esta es lubricada por el mismo aceite del motor, y en la parte de acá tenemos los controles del vacío, antes y después de la membrana, cámara de aspiración, cámara de succión. Ambas son iguales, pero funcionan en diferente posición. Ambas van tomadas, una antes de la aleta de aceleración, la otra después de la aleta de aceleración. El regulador centrífugo por masas deslizantes, y eso sería todo. Ahora, vamos por acá. Los elementos. Vamos a mencionar cuáles serían aquí todos los elementos que han ido haciendo los jóvenes. El cuerpo, las boquillas, sacamos la boquilla, sáquele por favor, sacamos el resorte y la válvula que está ahí, que no se caiga, con mucho cuidado. Bien, sale la valvulita, golpea un poquito. El imancito no tenemos, ¿no? Bien. Déjele nomás. A ver si estaba por, más por acá. Entonces, yo tengo que dejar con aquí. Bien. A lo que quiero referirme, vamos a desarmar como está este momento, y ninguno de los elementos deben combinarse, mezclarse. Es decir, si esta es la válvula 1, esto es así. Vamos a ver la válvula número 2. ¿Dónde está? Perfecto. Cojamos en su lugar, pongamos en su lugar el elemento 1, vea que está hecho un alboroto. Entonces, esta es la manera. Aquí tenemos la válvula, ¿cierto? Es la número 2. Este es el elemento, válvula y elemento, válvula. El elemento y válvula con el soporte que está allá. Las boquillas tampoco deben mezclarse. Boquilla 1 con el resorte correspondiente. Desarmador, playo, rapidito, pinzas, 3. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, rodillo, rodillo. Sí, claro, al rock.
¿Estamos o no? Sí está claro, ¿no? Lo del regulador, por favor, lo dejamos de a un ladito. Entendemos que está claro este funcionamiento. Ponemos en orden las piezas. La tapa del regulador también ponemos ahí. Y aquí solo debe venir el cuerpo. ¿Cierto? Ahí estamos. La tapa delantera y la tapa posterior que sería esta de aquí. Vamos a más allá para poder entender el despiece. ¿Qué sería el despiece? Como ustedes pueden ver, entonces, ¿qué comprobamos o qué deberíamos comprobar? Vamos por partes. En el caso de las válvulas, está por demás indicar esto, ¿no? Deberíamos comprobar el estado de los resortes. Este resorte, por ejemplo, no sirve porque simplemente ya no ejerce tensión para que selle la válvula. Si no sella la válvula, obviamente yo voy a tener que la cañería se va a descargar. Durante la noche, durante largos periodos, el diésel que tiene que estar aquí, al no estar presionada la válvula, se va a regresar de nuevo a la cámara, ¿no es cierto? Y vamos a tener problema de encendido del motor. Primera comprobación del resorte. Las válvulas, cuando se repara las bombas, se cambian las dos piezas que vemos aquí, tanto el pistoncito como el cilindro, debido al desgaste que tiene. Entonces, primera comprobación, las válvulas. Estas hay que tratarlas con mucho cuidado y no puedo desarmar en el puesto 1 y ponerlo en el 2, el 3, el 4 de ninguna manera, o peor aún, intercambiar los pistones entre sí. Eso hay que respetarlo. Segundo, en el muelle de recuperación del elemento. ¿Cómo saber si están en buen o en mal estado? Voy a desarmar todos ellos. Si me ayudan, por favor, con mucho cuidado los elementos. Y vamos a poner desde acá. En una superficie plana, sin confundir, ¿cierto? ¿Qué debería suceder con respecto a la altura? Debe ser igual en todo. Deberían ser iguales. Entonces, sin confundir, podemos hacer un paneo y darnos cuenta que en realidad están perfectos, están en buen estado. ¿No es cierto? Bien, vamos a regresar. 1, 2, 3, 4, por lo pronto. En los sectores dentados, ¿qué debemos verificar? El estado de los dientes. Deberían estar perfectos. Sobre todo hay que entender que estos pasan más tiempo en la parte de ralentí. Entonces, de aquí hacia el centro debería funcionar menos y de aquí para acá, cuando yo estoy acelerando, tienden a gastarse. Entonces, mucho ojo de que deben ser uniformes en el desgaste. Voy controlando. Número 1. ¿Me ayudan, por favor? Revisemos el número 2. Vean, hay unos que están mucho más perfectos, ¿no? Se les ve, yo le veo personalmente mejor. ¿Qué opina el número 3 y 4? La H del 4. Es El número 3 también se encuentra en perfecto estado, ¿no? Está perfecto. El número 4 de la misma No le manera vamos a caer. no tiene ningún No le saco, no le coloco. defecto. Ya vamos despiezando. Déjelo aquí, paradito. No, hasta ahí estamos bien. ¿Cómo están los sectores? A ver, estamos trabajando mal, por favor. Este elemento aquí y este sector dentado. ¿Dónde está este elemento? Este está ahí. Sector dentado, elemento. Estamos colocando exactamente delante, sin mezclado, que ese es el principio, ¿no es cierto? Bien, aquí hay que tener muy en cuenta. Recuerden que este era el soporte del resorte. Les voy a poner cómo va, ¿no es cierto? Así, así, un ladito, pero un poquito estético, como hacen los chefs. Bien, no hay. Hagámoslo un poquito para que se pueda notar la diferencia y separación de los elementos. ¿También así? Ya. Las bridas, por supuesto. Ahí. Vean ustedes, aunque tino, estamos trabajando y aún así, por supuesto, cometemos errores. La valvulita, armémosle esta valvulita ahí para ponerla en su lugar. ¿Qué debemos ver? Este pertenece al elemento número 1. Aquí hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Fíjense, esto va colocado de esta forma.
Entonces hay que ver que no esté malogrado la cabecita del elemento. Y que aquí tampoco esté atrancándose. Debe girar libre. Vea. ¿Se ve o no se ve? Hagamos la comprobación en el resto, por favor. De uno en uno mostrando la cámara. Está bien, gira libremente también. Número 3 también gira libremente. Y el número 4 también. ¿Estamos? Sí. Bien, si este es el caso, ¿estamos o no? Sí. Vamos al siguiente punto. ¿Qué nos corresponde? Aquí estamos mal, algo está mal aquí, en desorden. Este es de allá. Desde aquí. ¿Ya está? Bien. El siguiente elemento, el siguiente componente que debemos comprobar, pues obvio, es el elemento de inyección. Aquí voy a pedirles diésel, muchachos. Diésel en una bandejita, un poquito, para poder trabajar. Vamos por partes. Veamos el cilindro y veamos, este es el cilindro y este es el elemento. Esto jamás debemos aquí, por lo que es didáctico, voy a estar yo haciéndolo, de introducir y sacar sin diésel. Pero lo correcto, pongámosle un poquito, por favor. ¿Se trajeron ustedes? Sí. Vale, vale. Ya, hay suficiente. Pongámosle aquí. Esto debe hacerse esta comprobación. Igual como hicimos en el caso de los inyectores. Vamos a sacar. Y ahora sí puedo manipular sin tocar porque se raya. Vean ustedes que son elementos lapeados. Tanto el cilindro como este. Entonces aquí sí puedo hacer esta prueba. De verificar girándole hacia la izquierda a 90 grados, hacia la derecha. Con ello, yo estoy generando lo siguiente. Verificando que este elemento se mueva. Y para ello, la prueba es la siguiente. Primero, una vez que he puesto, hago esto. ¿Y qué debería suceder? Bajar completamente suave, sin atorarse. Porque el propio peso debe permitirle que caiga suavemente. Ya, a ratos se atora, a ratos le hago primero que se limpie un poquito. A veces son rebabitas y vean. Vean. Es una comprobación muy práctica. Se queda a ratos, es lógico. La bombita tiene unos años, ha sido desarmada, como lo hice delante también, en seco, sin diésel. Es un hecho que adentro debe haber una que otra rayadura y eso genera un problema. Entonces la recomendación es cilindro y elemento, manipularlos siempre con diésel. Vamos a hacer la última prueba y le pongo ahí. Se nota, ¿no? Y donde se va quedando es justamente donde encuentra una pequeña rayadura. Fíjense, vean. Entonces, un elemento nuevo se desliza. Cada uno haga la prueba de su elemento. Por favor, en orden, y vamos verificando. No dirá ahorita, pero ¿todo bien? Sábado. Tranquilo. Por eso. Este se queda. Bueno, más 10 se le pone en la mesa. Díselo así. Que de ahí no baja totalmente. Estos no son guantes, yo que lo hacen el otro. Ah, primero.
En movimiento. Saludos. Ahí, ahí. Mira. Ahí se puede observar que la sede está dañada. Se quedan ahí. ¿Qué parece? Esa casa ni baja. ¿Cuál? Parece que Tercero. tienen ralladura. Y el cuarto, sí comprobaron que le No, veo fuera de ahorita. posición. Ah, ya. Ahorita no. Todos hicieron la comprobación, que todos hagan. Para esto es la práctica con ustedes. Hasta ahí, ¿cuál está mejor? ¿Quién lo ha hecho? El 1 y el 2 El 1 y el 2. El 2 lo fue más rápido. Sí, ¿no? Obviamente que son viejos. Vean que en el nuevo, eso baja por inercia. Lubricar bien y se repite. Mézclale nomás bien. Límpiale un poquito con 10, unas 3, 4 veces en el propio dedo, como hacía yo, ¿no? Eso para poder tener una comprobación más objetiva, que a veces está sucio, entonces con el diésel que gire libre y de ahí sí le ponemos con diésel. Inge, ¿y el mismo diésel sirve como lubricante para ese elemento? Claro, esa bomba se lubrica con diésel, eso está claro. Sí, claro, sin maltratar lo que le pueden demandar. Después dice la idea. Se nota siquiera baja, ¿no? Algo. Pero cuando se tranca, obviamente, es porque ya hay una rayadura un poquito pronunciada. Por supuesto, no van ustedes a entender que se trata de una rayadura como la que vemos en los cilindros, del motor y todo, son canales. Claro. Este es Son una microscopios. pequeña, aquí son micras. El ajuste, por eso sí son elementos lapeados. Cuando se fabrica, el pistón es acoplado de fábrica con el cilindro. Vean aquí. Ah, es obvio que este está en mejor estado que el cuarto. ¿Cierto? Entonces la prueba. No. Está claro que ahí encontró una ligera y que raya la suciedad del disco, la basura del disco. ¿Cierto? Hecho, muchachos. Entonces, hasta aquí hemos hecho una comprobación de los elementos. Se asume, pues, que si voy a reparar la bomba, todos estos 4 elementos, todas las 4 válvulas y todos los 4 muelles se cambian. ¿Qué no se cambia? Las bridas, las boquillas, los resortes, en el caso que estuvieran mal, obviamente los cambiamos, pero en su mayoría quedan los mismos. Y aquí viene el elemento de impulso. Vean ustedes. Este es una guía, hay que tener mucho cuidado porque esta guía se desprende para desarmar, esta sale. Tenemos el rodillito, igualmente lo vamos a ir colocando en diésel. Por favor, así, vamos a ir humedeciendo, exactamente, y viendo si es que no tiene rayaduras. En el caso de tener rayaduras en la pista, va a rayar a la barra de levas. Recuerden que este va ahí. Entonces, aquí vamos a tener que la superficie debe ser perfecta. Vean aquí hay una ligera porosidad. Lo vamos a analizar luego. Pero entonces, hasta ahí los rodillos. Comprobar que estén girando libres. Háganlo, por favor. No me descienden, dice. Sí, gira libremente el cuerpo. Notan rayaduras, habría que inspeccionar la leva correspondiente. Por eso no les cambiamos la posición, porque si yo veo una rayadura en el 3, voy a revisar la leva 3, así de simple, ¿no? Ese es el 3. También gira libremente. ¿Ok? Gira libremente. Más abajito. Más abajo, más abajo. Esto, ahí.
Ok, estamos en orden. Por último, los tapones. Estos tapones son los que se sacan en un principio. Como pueden ver en el texto guía está el procedimiento de desarmar la bomba, por eso se complementa el material, pero se extraen de aquí. ¿Qué tenemos que ver entonces? Tenemos que ver la rosca. La rosca que no esté aislada, que no esté dañada, es un simple tapón, pero eso me lleva a revisar en cambio aquí. A veces por apretar mucho trizan la carcasa. Si yo aprieto más de lo debido, en el texto tienen los datos de ajuste, yo voy a tener que puedo trizar, y si trizo esto, en cambio empieza a haber fugas de aceite. Eso es lo que ocurre en la carcasa. Entonces, los tapones es un elemento complementario, pero muy útil en su función y también en su comprobación. Ok, hemos comprobado todo esto. Nos vamos ahora aquí. ¿Qué debemos comprobar en la carcasa? En la carcasa hemos dicho ya comprobar las roscas de los tapones, los pernos de la bomba de alimentación, espárragos que no estén aislados, cierto que no haya picaduras y picaduras en esta zona donde va a ir la tapa. Ahí va la tapa, esta es la tapa lateral, pero sobre todo lo importante aquí es considerar esto. Vamos a ver. Aquí yo tengo que va a existir el rodillo. Esta barra de levas con mucho cuidado, colocada ahí, va sujeta de esta forma y se apoya, ahí nomás, se apoya ¿en qué? En el rodillo que es cónico para soportar cargas radiales y cargas axiales. Por eso es cónico, no es de esferas, es de barrilitos cónicos. Entonces, ¿qué debo ver aquí? La pista, que no esté picada, que no esté rayada. Noten ustedes aquí hay una picadura y hay ya seña de asentamiento de los rodillos, lo que significa que en una reparación se cambian los rodillos. Esta comprobación es la misma para esta que para la tapa posterior. ¿Dónde va ubicado el rodillo correspondiente? No. La tapita, el soporte, el desierto. Esto va sujeto de esta manera. Es decir, así. ¿No es cierto? Puesto hacia abajo, pero sería así. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí cuando armemos? Se calibra el juego axial. Este jueguito axial, que no tiene que quedar muy apretado si no se rompe la barra. Y muy flojo, porque si no, en cambio, tendría juego axial y malograría el resto de elementos de inyección. ¿Cómo se regula el juego? El juego se regula con torque en las tapas, pero sobre todo con estos empaques. El espesor de los empaques me da a mí el juego axial. Como ustedes pueden ver, va a haber diferentes tipos de material. Mediano, fino, grueso. Según ello, las tapas se van a ensanchar y el juego axial va a aumentar o va a disminuir. Eso es importante. ¿Cómo lo comprobamos? Lo comprobamos con una barra, perdón, con una reloj comparador montado y ajustado. Le vamos a ver con un comparador colocado en la punta si el movimiento axial es el exacto. ¿Cuánto es el juego? Lo que es para todo rodillo, 0.15 centésimas de milímetro, o 15 centésimas. De 8 a 15, es decir, un movimiento mínimo, ¿no? De no ser ese el caso, como repito, vamos a trabajar como cortando empaques. Sacamos un empaque y podemos poner un empaque, sea más grueso o más fino. ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahí podemos ver, sáquele con mucho cuidado. Este empaquecito lo fabricamos o lo compramos hechos en los laboratorios. Más grueso, mediano o fino. Perfecto, ya sabemos la importancia de los empaques en estas tapas laterales. No es solo para hermeticidad, es también para calibración del juego axial. Bien, en la cremallera. En la cremallera, asimismo, vamos a ver los dientes que se hallen en buen estado e iguales. Entonces, ¿cómo le comprobamos? Aquí es necesario ir ubicando cada uno con cada sector. Vean, esto debe girar suave. Y la coincidencia es esa. El último diente con el último diente. Así debe funcionar y así lo debemos armar. Para poder armar, lo correcto es, colocamos esto y el sector totalmente a un costado, el último diente con el último diente.
Solo así garantizo que cuando funcione va a tener toda la cobertura de los dientes. Porque si no sincronizo bien esto, voy a suponer que en vez de colocar el primero con el primero, voy a colocar el primero con el tercero. No sé si se ve ahí. Si yo armara erráticamente ahí, ¿qué voy a tener? Y cuando acelero, este elemento no acelera menor recorrido, no rota lo suficiente, entonces voy a tener un elemento que no va a inyectar lo suficiente. Y ese es un pistón que no va a funcionar correctamente. Vean ustedes la importancia de la sincronización, ¿no? En la cremallera le vemos también que no tenga rayaduras. Si me permite un poquito de diésel, por favor. Un poquito de wipe, humedezcale el wipe. Tráigame acá, que no estoy chorreando. Un poquito. Humedezcale nomás, suficiente, bastante, todo el wipe. Y vemos aquí, rápidamente, déjenle nomás, ahí. Vean. Lo humedecemos y vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué lo humedezco? Porque la siguiente comprobación tiene que ver propiamente en dónde va montado. Y esto va a ir montado en esta parte. Vean ustedes, la comprobación de esta es de la siguiente manera. ¿Qué debería suceder? Deslizarse. Deslizarse suavemente. Por eso le he puesto diésel. Segunda comprobación, el juego radial. Le saco ligeramente, más o menos lo que da 1 centímetro, y le muevo radialmente. Prácticamente no hay juego. Pero si yo le saco a verificar solo en un buje de apoyo, que sería el de acá, ahí vamos a apreciar realmente el grado de desgaste que tiene. Vean. ¿Se ve o no se ve? Es bastante. ¿Por qué no se mueve ahí? Es porque lógicamente ya tiene el otro apoyo acá que le ayuda a contrarrestar. Entonces, ¿cómo verificamos en el caso de la bomba? Vamos a colocar la base del comparador de reloj, llevémosla allá y verifiquemos el juego radial, por favor. A 1 centímetro afuera y de ahí pone. Y ahí no debería ser. Pero. Sí, esto, un poquito para acá. De aquí y el. Ya vos me venimos. A ver. A ver, espérate. Ya ahí mueve. Ahí se le ves el foco. ¿Se le ve? Muévele. Ujú. No, no, amigo. Sí. ¿Cuánto tiene de juego? 10, 0.01. Está 78. Sí. Hijo, está bien. Está bien. Pero pone bien. Ahí. A uno,
Estabas de 75-80, más Ya o está. menos. ¿Cuánto es? 0.05. Claro, 0.05. ¿Sí? No como se le esta impresión. ¿Cómo está sentado? Salido a una distancia de la carcasa, un centímetro, le probamos el fuego radial, haciéndole hacia arriba y abajo. No, eso ya. Axiales, así. Axiales, lejos. Diseño mismo. Ya, ¿cuánto está marcando? 0.05. Ya, este es el juego. Ya, Rey. No. Ya. Se me cayó Foxy. Hubo fuego axial, fuego radial en el casquillo. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Se manda a empujar, ¿no? Luego bujes de la carcasa, pues propiamente donde está, tiene estos bujecitos que salen, ¿no? Son casquillos, son nuevos. ¿De bronce, dice? Sí, esta bien se le puede sacar y aquí hicieron la comprobación de de la llavecita, ¿sabes? Póngale ahí, Cójale. ¿Qué 17 dice? Me parece 19, de cascar el tapón de la canalla. Para ver la excentricidad. Listo. De ahí ándale moviendo aquí para que se vaya sentando. El de este tiene que ser, exactamente, la frente nomás. Y esto está al revés, creo. Vamos a esto. Hágale tocar. Puedes quitar el limón. Ya, amiguito. Ya, ahí está. Ahí es de sentar en 3 puntos. Perdón, discúlpeme. ¿Qué hacemos aquí? Ahí, por ejemplo, ahí más espacio. Ya, ahí en 3 puntos, ¿verdad? Sí. Esto es para ver si no está torcida la cremallera, pero con la prueba que hicimos de deslizamiento ya salimos de dudas, ¿no? Es para verificar técnicamente nada. Bájale nomás más, deje que bajarle más. No, este elemento aquí está roto. Está zafado. Pero igual sí se vio. Sí. Ya, mijito. Sería bueno hacerle cambiar de material. Asiéntale un poquito más. Estas situaciones, hermano, es que yo lo-
No, ya nada más. Ya, ahí está. De ahí aquí ves excentricidad. Mira, si ves. Bueno. Bueno, gíralo, por. Pero, verás, es un poquito nomás. Ahí gira. Es un poquito. Ahí no hay que ver. Porque una vez que es irregular, precio, pero gira. Ahí está, si ves, ese es el poquito. ¿Ves? Ahí va y regresa. 0.05. Ahí empieza. Porque no ves que aquí están los dientes acá. Pues. Claro. Ya, de aquí en este punto de acá. Y listo. Muévele ahí. Ya ahí mueble. Debe ser por los dientes. Listo. O sea, está con excentricidad de 0.04, ¿verdad? Ya. Gracias mucho. Obviamente, son materiales que están viejitos, Claro. han pasado por muchas manos. Es obvio que no le vamos a pedir presión, pero es una manera de mostrar. Pienso que esta muestra, Es 2 centésimos. no, guachito, Está 4 centésimos. es muesca, no debería entrar aquí. No, del otro lado, sáquele más. Yo digo esa muestra. ¿Se ve? Siempre hay que razonar antes de cortar. Por ende, lo que me digo. Ahí, en el plano, un ratito. Pero bueno. No, mejor. No, es como ya esta, ya pega ahí, ya aplaza ahí. Ya, así, hagámoslo ahí. Ya, ahí, así. Hagámoslo eso, hacia arriba. Bien, entonces, en este momento estamos armando de una manera muy superficial, obviamente, lo que tiene que ver con el regulador, la membrana del regulador, pero con el afán de ver si la membrana no está fatigada. Es decir, hemos colocado en la membrana el resorte de recuperación y ahora estamos ajustando con los tornillos. Vamos a ver si es que no hay pérdida de vacío, si es que la membrana no está perforada o fatigada, envejecida. Eso es importante. ¿Está bien? Creo que voy a necesitar un dadito 10, chiquito. Perdón. No. No, un tornillito. Pídale a Lucho, digo, si no tiene un tornillito. Acá no tenemos uno. Solo para probar. Vamos a sacarle más bien con planito, el otro no da. Luego le devolvemos esa bomba, ¿no?
Parejito, se siente. Está bien, pero hay que... ¿Salió? Ya. Vamos a poner acá para que no nos dé problemas que chupe aire por este lado. Bien, apriete ahora sí este. Luego regresamos el tornillo allá, ¿no? Para no dejar incompleto. ¿Qué pasó? ¿No aprieta? Sí. Ah. Me quedé el guante ahí. Ah, ya, listo. Pues aquí, obviamente, vamos primero a esta prueba. Acá los pernos. Vean. Y aquí está más que grave la cosa. Fíjense. Esto no lo notamos cuando vimos, pero solo armando. Fíjense ustedes. Es obvio que esa membrana está rota, no va a cumplir mayormente la prueba de vacío desde acá, desde la cámara de acá. Para eso yo debería armarle completamente y hacer la prueba desde aquí para acá. Entonces, en esta posición, muy difícil que jale por lo que la membrana está deteriorada. Sí podemos ver, ¿no? No obstante, vamos a hacer la prueba del lado derecho. Coloquemos el vacuómetro, se llama este, es un medidor de presión o de vacío. Y vamos a hacer lo siguiente. Le empezamos a dar vacío, por favor, trabajemos ahí. Y vamos a ver si la membrana se mantiene. ¿Con qué valor de vacío estamos hablando? Con 25. A ver, téngale ahí. Vacío. Comprobamos el aparato, vea. Así debería ser. Y suelte, suelte. Así debería quedar, estanco, ¿no es cierto? Sí. Ya, esto, el momento que le jalo, debería quedar estanco y la membrana recogida. Claro. Pero ahorita queremos desechar que sea la brida, es decir, que no sea por eso por lo que está perdiendo vacío. Una vez que hermético aquí, la membrana debería quedarse adentro y el vacío estable. ¿Estamos de acuerdo? Claro, aunque visualmente la membrana ya no funciona. Exactamente. O sea, ya no vale porque en la una fase, en la aspiración de acá no carga, pero la de acá todavía Podría el lado derecho todavía debería funcionar. Sin embargo, ahí ya se debe cambiar, es un hecho. Claro. ¿Se da cuenta? Sujetarle la punta evita que le lastime los dedos. Y siempre cuando se usa un desarmador aplastando sobre algo, nunca en el aire, que ahí es donde ocurren los accidentes. ¿Listo? Ya, vamos de nuevo con la prueba, mostrando Edison y ahí. Suelte, vea que no llega ni siquiera y pierde. ¿Eso qué significa? Se deterioró. Que la membrana tiene en algún lado un huequito. Está claro, ¿no? Necesariamente esa membrana a la chatarra, no a la basura, le magno sanciona. Ya. Afloje y terminamos con eso. Entonces vamos a concluir. Ya déjenle nomás ahí, aflojamos, sacamos todo. Vamos a complementar. Ponga el equipo donde es, la herramienta donde es, el tornillito donde es. ¿Cierto? Bien. Entonces, como ustedes han logrado ver, un poquito largo, ciertamente preveíamos una hora, pero cuando se trata de aprender, pues no hay tiempo que nos mida. Y agradezco la participación del señor Edison Hidrobo, de David Urdarín, de David Morocho y por supuesto del señor Crespo, de Daniel, ¿no? Daniel Crespo, por la colaboración. Esperemos que ustedes hayan entendido, que hayan visto la importancia de comprobar estos elementos. Y luego viene la siguiente práctica, que es la calibración de la bomba. Para eso hay un proceso anterior, que es el armado. Para el armado y la calibración les ruego leer el texto. El texto está paso a paso, que es un orden inverso a lo que se desarmó. Una vez armada la bomba, la subimos en un banco de pruebas y vamos a ver las pruebas de caudal de inyección, las pruebas de retorno, las pruebas de presión. Eso lo veremos en un banquito. De mi parte, muchísimas gracias, les agradezco a todos ustedes y por favor cumplan esta práctica, péganse a la guía y al texto bien. Jóvenes, muchas gracias, se despiden, Edison.